Cuarta parte. Meditación y yoga. La mejor meditación es la que continúa en los tres estados. Debe ser tan intensa que no deje sitio siquiera al pensamiento yo estoy meditando. Una vez gustada la dicha de comprender la submersión de los sentidos engañosos, y habiendo acabado así con el conocimiento objetivo de la mente, del ego usurpador, conocer la luz sin luz y el sonido sin sonido en el corazón es el verdadero poder del Yoga Yoga Sakti. Capítulo 10. Meditación y concentración. La insistencia de Sri Ramana en que la consciencia, awareness, del pensamiento yo era un prerequisito para la realización de sí mismo le condujo a la conclusión de que todas las prácticas espirituales que no incorporaban esta característica eran indirectas e ineficientes. Esta vía, la atención al yo, es la vía directa. Todas las demás son vías indirectas. La primera conduce al sí mismo, las otras a otra parte. E inclusive si las otras llegan al sí mismo se debe solo a que finalmente conducen a la primera vía, la cual por último las lleva a la meta. Así pues, al final, los aspirantes deben adoptar la primera vía. ¿Por qué no hacerlo así ahora? ¿Por qué perder el tiempo? Es decir, las demás técnicas pueden a veces llevarle a uno a un estado de quietud interior en el cual tiene lugar inadvertidamente la atención de sí mismo o la consciencia de sí mismo, pero es una vía muy indirecta, con muchos rodeos, de alcanzar el sí mismo. Sri Ramana mantenía que las demás técnicas solamente podían llevarle a uno al punto donde comienza la indagación de sí mismo y así él nunca las respaldaba a menos que sintiera que los interlocutores particulares eran incapaces de adoptar la indagación de sí mismo o que no querían hacerlo. Esto está ilustrado por una conversación en Sri Ramana Gita, una de las primeras colecciones de sus preguntas y respuestas, en la cual Sri Ramana explicaba en detalle por qué la indagación de sí mismo era el único camino para realizar el sí mismo. Después de escuchar cuidadosamente la explicación de Sri Ramana, el interlocutor todavía estaba reacio a aceptar que la indagación de sí mismo era el único camino al sí mismo y así preguntaba si había algunos otros métodos por los cuales pudiera realizarse el sí mismo. Sri Ramana replicó: la meta es la misma para el que medita sobre un objeto y para el que practica la indagación de sí mismo. Uno alcanza la quietud a través de la meditación, el otro a través del conocimiento. Uno se esfuerza en alcanzar algo. El otro busca al que se esfuerza en alcanzar. El primero precisa un tiempo más largo, pero al final alcanza el sí mismo. Así pues, no queriendo sacudir la fe de un hombre que tenía una manifiesta predilección por la meditación de sujeto-objeto y una vez que se había asegurado que era reacio en emprender la indagación de sí mismo, Sri Ramana le alentaba a seguir su propio método elegido diciéndole que ello le permitiría alcanzar el sí mismo. Bajo el punto de vista de Sri Ramana, cualquier método es mejor que ningún método puesto que siempre hay la posibilidad de que finalmente conduzca a la indagación de sí mismo. Sri Ramana dio muchas otras respuestas similares a otras gentes por razones similares. Estas respuestas, las cuales indican que otros métodos que no sean la indagación de sí mismo o la sumisión podrían resultar en la realización de sí mismo, no deben tomarse al pie de la letra puesto que se daban solamente a gentes que no estaban atraídas por la indagación de sí mismo y que querían seguir sus propios métodos. Cuando hablaba a otros devotos que no estaban apegados a lo que él llamaba métodos indirectos, usualmente reafirmaba que la atención de sí mismo era el último recurso indispensable. Aunque Sri Ramana defendía vigorosamente sus puntos de vista sobre la indagación de sí mismo, jamás insistía para que alguien cambiara sus creencias o sus prácticas y, si era incapaz de convencer a sus seguidores para que emprendieran la indagación de sí mismo, les daba consejo felizmente sobre otros métodos. En las conversaciones de este capítulo da respuesta en su mayor parte a preguntas provenientes de devotos que querían consejos sobre formas de meditación convencional, dhyana. Al dar este consejo usualmente definía la meditación como la concentración sobre un único pensamiento a exclusión de todos los demás, pero a veces le daba una definición más elevada diciendo que mantener la mente fija en el sí mismo era la verdadera meditación. Esta última práctica es en realidad otro nombre para la indagación de sí mismo, pues, como él explicaba en uno de sus primeros escritos, mantener siempre la mente fija solo en el sí mismo se llama indagación de sí mismo, mientras que la meditación es pensar que uno mismo es Brahman. Pregunta: ¿cuál es la diferencia entre meditación dhyana e indagación vichara? Respuesta: ambas equivalen a lo mismo. Aquellos que no son capaces de indagar deben practicar la meditación. En la meditación, el aspirante, olvidándose de sí mismo, medita yo soy Brahmano, yo soy Shiva y por este método se aferra a Brahmano, a Shiva. Esto acabará en último recurso con la consciencia, awareness, residual de Brahmano Shiva como ser.
Entonces se dará cuenta, de que ésta es puro ser, es decir, el sí mismo. El que se entrega a la indagación comienza aferrándose a sí mismo y, preguntándose a sí mismo ¿quién soy yo? El sí mismo deviene claro para él. Imaginarse mentalmente que uno mismo es la realidad suprema, la cual brilla como existencia, consciencia, felicidad, Sat Chit Ananda, es meditación. Fijar la mente en el sí mismo de modo que la semilla irreal de la ilusión muera es indagación. Quien quiera que medita sobre el sí mismo en una imagen mental baba, cualquiera que sea, lo alcanza solamente en esa imagen. Los pacíficos que permanecen en quietud sin ninguna tal imagen mental baba alcanzan el noble e incualificado estado de Kaivalya, el estado sin forma del sí mismo. Pregunta. La meditación es más directa que la indagación debido a que la meditación se aferra a la verdad mientras que la indagación separa la verdad de la no verdad. Respuesta. Para el principiante la meditación sobre una forma es más fácil y conveniente. Su práctica conduce a la indagación de sí mismo, la cual consiste en separar la realidad de la irrealidad. ¿Cuál es la utilidad de aferrarse a la verdad cuando usted está lleno de factores antagónicos? La indagación de sí mismo conduce directamente a la realización disolviendo los obstáculos que hacen que usted piense que el sí mismo no está ya realizado. La meditación difiere según el grado de avance del buscador. Si se es apto para ello uno puede aferrarse directamente al pensador, y el pensador se sumergirá entonces automáticamente dentro de su fuente, la pura consciencia. Si uno no puede aferrarse directamente al pensador se debe meditar sobre Dios y a su debido tiempo el mismo individuo habrá devenido suficientemente puro para aferrarse al pensador y sumergirse en el ser absoluto. La meditación solo es posible si se mantiene el ego. Hay el ego y el objeto sobre el cual se medita. El método es por lo tanto indirecto debido a que el sí mismo es solamente uno. Al buscar el ego, es decir su fuente, el ego desaparece. Lo que queda es el sí mismo. Este método es el directo. Pregunta. ¿No hay ninguna vía establecida para ir hacia adentro por medio de la meditación? Respuesta. ¿En qué otra parte estamos nosotros ahora? Nuestro ser mismo es eso. Pregunta. Si es así, nosotros somos ignorantes de ello. Respuesta. ¿Ignorantes de qué, y de quién es la ignorancia? Si se es ignorante del sí mismo, ¿hay dos sí mismos? Pregunta. No hay dos sí mismos. El sentimiento de limitación no puede ser negado. Debido a las limitaciones y respuesta. La limitación está solamente en la mente. ¿La siente usted en el sueño profundo? Usted existe en el sueño profundo. Usted no niega su existencia entonces. El mismo sí mismo está aquí y ahora en el estado de vigilia. Usted está diciendo ahora que hay limitaciones. Lo que ha acontecido es que hay estas diferencias entre los dos estados. Las diferencias se deben a la mente. No hay ninguna mente en el sueño profundo, mientras que la mente está activa ahora. El sí mismo existe también en la ausencia de la mente. Pregunta. Aunque se comprende, no se realiza. Respuesta. Pronto se realizará, con la meditación. Pregunta. La meditación es con la mente. ¿Cómo puede matar a la mente a fin de revelar el sí mismo? Respuesta. La meditación es aferrarse a un único pensamiento. Ese único pensamiento mantiene apartados los demás pensamientos. La distracción de la mente es un signo de su debilidad. Por la meditación constante gana fuerza, es decir, la debilidad de los pensamientos fugitivos deja el sitio al constante trasfondo libre de pensamiento. Esta expansión desprovista de pensamiento es el sí mismo. La mente en pureza es el sí mismo. Pregunta. ¿Qué es dhyana meditación? Respuesta. Es permanecer como el sí mismo de uno sin apartarse de ninguna manera de la naturaleza real de uno y sin sentir que se está meditando. Pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre dhyana y samadhi? Respuesta. Dhyana se lleva a efecto a través del esfuerzo mental deliberado. En samadhi no hay ningún esfuerzo tal. Pregunta. ¿Cuáles son los factores que hay que mantener presentes en dhyana? Respuesta. Es importante para el que está establecido en su sí mismo Atmanistha ver que no se aparta en lo más mínimo de esta absorción. Al apartarse de su verdadera naturaleza puede ver ante él brillantes efulgencias, u oír sonidos inusuales, o considerar como reales las visiones de dioses que aparecen dentro o fuera de sí mismo. Pero no debe dejarse engañar por todo esto y olvidarse de sí mismo. Pregunta. ¿Cómo ha de practicarse la meditación? Respuesta. La meditación es, hablando verdaderamente, Atmanistha estar fijo como el sí mismo.
Pero cuando los pensamientos cruzan la mente y se hace un esfuerzo por eliminarlos, el esfuerzo se llama usualmente meditación. Atmanishta es su naturaleza real. Permanezca lo que usted es. Eso es la meta. Pregunta. Pero los pensamientos surgen. ¿Nuestro esfuerzo se dirige a eliminar los pensamientos solamente? Respuesta. Sí. Siendo la meditación un único pensamiento, los demás pensamientos se mantienen apartados. La meditación es solo de efecto negativo en tanto que se mantienen apartados los demás pensamientos. Pregunta. Se dice Atma Samstam Manakova fija la mente en el sí mismo. Pero el sí mismo es impensable. Respuesta. ¿Por qué quiere usted meditar? Debido a que usted quiere hacerlo, a usted se le dice Atma Samstam Manakova. ¿Por qué no permanece usted lo que usted es sin meditar? ¿Qué es esa manamente? Cuando se eliminan todos los pensamientos deviene Atma Samsta fija en el sí mismo. Pregunta. Si se da una forma, yo puedo meditar sobre ella y los demás pensamientos son eliminados. Pero el sí mismo es sin piedad. Respuesta. Se dice que la meditación sobre formas u objetos concretos es dhyana, mientras que la indagación dentro del sí mismo es vichara indagación unididhyasana consciencia ininterrumpida del ser. Pregunta. Hay más gozo en dhyana que en los placeres sensuales. Sin embargo, la mente corre detrás de estos últimos y no busca dhyana. ¿Por qué es esto así? Respuesta. El placer o el dolor son aspectos de la mente solo. Nuestra naturaleza esencial es felicidad. Pero nosotros hemos olvidado el sí mismo e imaginamos que el cuerpo o la mente es el sí mismo. Es esta identidad errónea la que provoca la miseria. ¿Qué hay que hacer? Esta tendencia mental es muy antigua y ha continuado durante innumerables nacimientos pasados. De aquí que se ha hecho muy fuerte. Debe partir antes de que se haga patente la naturaleza esencial, la felicidad. Pregunta. ¿Cómo se practica dhyana con los ojos abiertos o cerrados? Respuesta. Puede hacerse de ambas maneras. El punto es, que la mente debe introvertirse y mantenerse activa en su búsqueda. A veces ocurre que cuando los ojos están cerrados los pensamientos latentes se precipitan con gran vigor. También puede ser difícil introvertir la mente con los ojos abiertos. Requiere fuerza de mente hacerlo. La mente se contamina cuando admite los objetos. De otro modo, es pura. El principal factor en dhyana es mantener la mente activa en su propia búsqueda, sin admitir impresiones o pensamientos externos de otras materias. Pregunta. Bhagavan, siempre que medito, siento gran calor en la cabeza y, si persisto, todo mi cuerpo quema. ¿Cuál es el remedio? Respuesta. Si la concentración se hace con el cerebro, le siguen sensaciones de calor e inclusive dolor de cabeza. La concentración ha de hacerse en el corazón, el cual es frío y refrescante. Relájese y su meditación será fácil. Mantenga su mente serena, rechazando con suavidad pero sin tensión, todos los pensamientos intrusos. Pronto usted lo logrará. Pregunta. ¿Cómo impedirme a mí mismo dormirme en la meditación? Respuesta. Si usted intenta impedir el sueño, ello querrá decir que hay pensamiento en la meditación, lo cual debe ser evitado. Pero si usted se introduce en el sueño mientras medita, la meditación continuará incluso durante el sueño y después de él. Sin embargo, siendo un pensamiento, el sueño debe ser desechado, pues el estado natural final, ha de obtenerse conscientemente en Jagrat el estado de vigilia sin la perturbación del pensamiento. La vigilia y el sueño son meras imágenes sobre la pantalla del estado original libre de pensamiento. Que pasen pues inadvertidos. Pregunta. ¿Sobre qué se ha de meditar? Respuesta. Sobre cualquier cosa que usted prefiera. Pregunta. Shiva, Vishnu y Gayatri se dice que son igualmente eficaces. ¿Sobre cuál debo meditar? Respuesta. Sobre cualquiera que a usted le guste más. Todos son iguales en su efecto. Pero usted debe aferrarse a uno. Pregunta. ¿Cómo medito? Respuesta. Concéntrese sobre aquel que a usted le guste más. Si solo prevalece un único pensamiento, todos los otros pensamientos son desechados y finalmente erradicados. Mientras prevalece la diversidad hay malos pensamientos. Cuando prevalece el objeto de amor solo buenos pensamientos imperan en el campo. Por lo tanto aférrese a un único pensamiento solamente. Dhyana es la práctica principal. Dhyana quiere decir lucha. Tan pronto como usted comience la meditación los demás pensamientos se juntarán, cobrarán fuerza e intentarán derribar el pensamiento único al cual usted intenta aferrarse. El pensamiento bueno debe ganar fuerza gradualmente por la práctica repetida.
Después de que se haya fortalecido, los otros pensamientos se pondrán a luchar. Esta es la batalla real que siempre tiene lugar en la meditación. Usted quiere deshacerse de la miseria. Ello requiere paz de mente, lo cual significa la ausencia de perturbación debida a todos los tipos de pensamientos. La paz de mente es llevada a efecto solo por Dhyana. Pregunta. Puesto que Sri Bhagavan dice que el sí mismo puede funcionar en cualquiera de los centros o chakras aunque su sede está en el corazón, ¿no es posible que por la práctica de una concentración o dhyana intensa entre las cejas este centro devenga la sede del sí mismo? Respuesta. Toda consideración sobre la sede del sí mismo es teórica. Si usted fija su atención sobre un lugar en el cuerpo, usted se considera a usted mismo como el sujeto, el veedor, y el lugar donde usted fija su atención deviene el objeto visto. Esto es meramente babana imaginería mental. Cuando, por el contrario, usted ve al veedor mismo, usted se sumerge en el sí mismo y deviene uno con él. Eso es el corazón. Pregunta. ¿Es aconsejable la práctica de la concentración entre las cejas? Respuesta. El resultado final de la práctica de todo tipo de dhyana es que el objeto sobre el cual el buscador fija su mente cesa de existir como distinto y separado del sujeto. Ellos, el sujeto y el objeto, devienen el sí mismo único, y eso es el corazón. Pregunta. ¿Por qué Sri Bhagavan no nos dirige a practicar la concentración sobre algún centro o chakra particular? Respuesta. El Yoga Sastra dice que el Sahasrara, el chakra localizado en el cerebro o el cerebro, es la sede del sí mismo. El Purusha Sukta declara que el corazón es su sede. Para capacitar al sadhaka a orientarse más allá de toda duda, yo le digo que tome el hilo o la pista de la yo, y dado yo soy, dad y que lo siga hasta su fuente. Y ello debido a que, en primer lugar, es imposible que nadie mantenga ninguna duda sobre esta noción de yo. Y en segundo lugar, sea cual fuere el medio adoptado, la meta final es la realización de la fuente de la yo soy, dad, la cual es el dato primario de su propia existencia. Si usted por lo tanto practica la indagación de sí mismo, alcanzará el corazón, el cual es el sí mismo. Pregunta. Yo practico Hatha Yoga y también medito yo soy Brahman. Después de unos momentos de esta meditación, prevalece un vacío, el cerebro se calienta y surge un temor de la muerte. ¿Qué debo hacer? Respuesta. Yo soy Brahman es solamente un pensamiento. ¿Quién lo dice? Brahman mismo no lo dice. ¿Qué necesidad hay de que lo diga? Tampoco puede decirlo el yo real. Pues el yo permanece siempre como Brahman. Estar diciéndolo es solamente un pensamiento. ¿De quién es el pensamiento? Todos los pensamientos son del yo irreal, es decir, del pensamiento yo. Permanezca sin pensar. Mientras hay pensamiento habrá temor. Pregunta. Según estoy pensando en ello hay olvido, el cerebro se calienta y tengo miedo. Respuesta. Sí, la muerte se concentra en el cerebro y de ahí que usted tenga una sensación de calor ahí. Se debe al pensamiento yo. Cuando el pensamiento yo surge, el temor de la muerte surge simultáneamente. Con respecto al olvido, mientras haya pensamiento habrá olvido. Primero hay el pensamiento yo soy Brahman, entonces sobreviene el olvido. El olvido y el pensamiento son solamente para el pensamiento yo. Aférrese a él y desaparecerá como un fantasma. Lo que queda es el yo real y eso es el sí mismo. Yo soy Brahman es una ayuda a la concentración, puesto que mantiene apartados los demás pensamientos. Cuando solo persista ese único pensamiento, vea de quién es ese pensamiento. Se encontrará que es de yo. ¿Desde dónde es el pensamiento yo? Indague dentro de él, el pensamiento yo se desvanecerá, y el supremo sí mismo brillará por sí solo. No se necesita ningún otro esfuerzo. Cuando solo permanezca el único yo real, no estará diciendo yo soy Brahman. ¿Acaso un hombre está repitiendo todo el tiempo yo soy un hombre? A menos que sea desafiado, ¿por qué va a declararse a sí mismo un hombre? ¿Se confunde a sí mismo alguien con un animal de modo que diga, no, yo no soy animal, yo soy un hombre? Similarmente, siendo Brahman o yo la única realidad existente, no hay nadie que lo desafíe y así no hay ninguna necesidad de estar repitiendo yo soy Brahman. Pregunta. ¿Por qué debe uno adoptar esta autohipnosis pensando sobre el punto impensable? ¿Por qué no adoptar otros métodos como mirar fijamente la luz, retener el soplo, escuchar música, escuchar los sonidos internos, o la repetición de la sílaba sagrada Om u otros mantras? Respuesta. Mirar fijamente la luz obnubila a la mente y produce catalepsia de la voluntad de momento, pero no asegura ningún beneficio permanente. El control del soplo entumece, o suspende, temporalmente la voluntad pero ello no es permanente.
Lo mismo ocurre con la escucha de sonidos, a menos que el mantra sea sagrado y asegure la ayuda de un poder más alto para purificar y elevar los pensamientos. Pregunta. A nosotros se nos aconseja concentrarnos sobre la mancha en la frente entre las cejas. ¿Es correcto? Respuesta. Todo el mundo es consciente, yo soy. Poniendo a un lado esa consciencia se va de acá para allá en busca de Dios. ¿Cuál es la utilidad de fijar la atención entre las cejas? Es simplemente necio decir que Dios está entre las cejas. El propósito de tal consejo es ayudar a la mente a concentrarse. Es uno de los métodos de fuerza para sujetar la mente e impedir su disipación. Se la dirige forzosamente dentro de un único carril. Es una ayuda a la concentración. Pero el mejor medio de realización es la indagación ¿quién soy yo? El trastorno presente es de la mente y debe ser disuelto solo por la mente. Pregunta. Yo no me concentro siempre sobre el mismo centro en el cuerpo. A veces encuentro más fácil concentrarme sobre un centro y a veces sobre otro. Y a veces, cuando me concentro sobre un centro, el pensamiento por sí solo se va y se fija a sí mismo en otro. ¿Por qué es eso? Respuesta. Puede deberse a prácticas del pasado. Pero en cualquier caso no importa sobre cuál centro se concentre usted, puesto que el corazón real está en todos los centros e inclusive fuera del cuerpo. Sea cual fuera la parte del cuerpo o el objeto externo sobre el cual usted se concentre, el corazón está ahí. Pregunta. ¿Puede uno concentrarse una vez sobre un centro y otra vez sobre otro? ¿Debe concentrarse siempre consistentemente sobre el mismo centro? Respuesta. Como acabo de decirlo, no puede haber ningún daño donde quiera que usted se concentre, debido a que la concentración es solamente un medio de abandonar los pensamientos. Cualquiera que sea el centro o el objeto sobre el cual usted se concentre, el que se concentra es siempre el mismo. Pregunta. Algunos dicen que se debe practicar la meditación sobre objetos groseros solamente. Puede ser desastroso si uno busca constantemente matar la mente. Respuesta. ¿Para quién es desastroso? ¿Puede haber desastre aparte del sí mismo? Yo indiviso es el océano infinito. El ego, el pensamiento yo, permanece solamente como una burbuja sobre él y es llamado jiva o alma individual. La burbuja también es agua pues cuando estalla se esfuma solamente en el océano. Cuando permanece como una burbuja es también una parte del océano. Ignorantes de esta simple verdad, innumerables métodos, bajo diferentes denominaciones, tales como yoga, bhakti, karma, cada uno a su vez con muchas modificaciones, se están enseñando con gran artificio y en intrincados detalles solamente para engatusar a los buscadores y confundir sus mentes. Así son también las religiones y las sectas y los dogmas. ¿Para qué es todo esto? Solamente para conocer el sí mismo. Son ayudas y prácticas requeridas para conocer el sí mismo. Los objetos percibidos por los sentidos se califican de conocimiento inmediato pratyaksa. ¿Puede algo ser tan directo como el sí mismo experimentado siempre sin la ayuda de los sentidos? Las percepciones de los sentidos solamente pueden ser conocimiento indirecto, y no conocimiento directo. Solamente la propia consciencia, awareness, de uno mismo es conocimiento directo, y eso es la experiencia común de uno y de todos. No se necesita ninguna ayuda para conocer el propio sí mismo de uno.